Perfecto, pues ya estamos grabando. Bienvenidos a esta nueva sesión semanal de la asignatura. Como os comentaba por la entrada en el foro, ¿de acuerdo? Hoy es una sesión en la cual vamos a dar continuidad a el tema 7. Vamos a ver aplicaciones o dos modelos que, basados en la teoría de Markowitz del inversor eficiente, nos permiten cuantificar los riesgos financieros y además también nos permiten poner precio a los activos financieros, ¿vale? El modelo CAPM y el modelo VAR. Y adicionalmente a eso, ¿de acuerdo? Vamos a resolver cualquier duda que podáis tener sobre la estructura del examen, los contenidos, etcétera. ¿De acuerdo? Son los riders, por eso es una sesión que se va a extender más de lo habitual, ¿vale? Es una sesión más larga, tal y como os comenté la semana pasada y también os adelantaba en el foro hoy mismo. Antes de comenzar, ¿dudas sobre la sesión anterior? ¿Alguna duda sobre algún aspecto o algún concepto que hayamos visto en las sesiones anteriores en la asignatura y que queráis que resolvamos aquí? Bien, si no hay ninguna duda, vamos a comenzar la sesión de hoy. Vamos primeramente a ver un caso práctico, ¿vale? Mirar, vamos a analizar, ¿vale?, las expectativas de rentabilidad de un cliente, ¿vale? Y vamos a profundizar con los modelos que vamos a aprender en los posibles resultados que le podemos dar. Al final, lo que nos van a pedir es cuál es el precio objetivo a un año para un activo y tenemos sus cierres mensuales del último año, es decir, sus últimos 13 cierres de cotización mensual. Nos piden saber cuál es el precio objetivo de ese activo. Y después vamos a dar un paso más y vamos a enjuiciar el management financiero de ese activo. Vamos a estimar cuál es su coste financiero promedio. Y después vamos a calcular una serie de ratios, que son el ratio de SAP, el ratio de trading, el ratio de información, que son herramientas, lo vamos a ver en la sesión, que nos van a permitir hacer un correcto capital allocation, asset allocation, ¿vale? Vamos a ver cómo son criterios objetivos de comparación en el performance, rentabilidad, riesgo de los activos, ¿vale? Bueno, entiendo que en este caso tendremos más dudas porque es un caso quizá más genérico y que requiere para su resolución de la revisión de conceptos específicos que vamos a ver durante la sesión. Con lo cual, vamos a comenzar por resumir qué es la modelización financiera, ¿vale? Lo dije la semana pasada, os lo vuelvo a comentar hoy, es quizás la idea con la que empiezo la sesión. Los modelos son simplificaciones de la realidad, ¿vale? ¿Esto qué significa? Significa que cuando nosotros recurrimos a los modelos, estamos intentando buscar conclusiones sobre realidades más complejas. Si fueran realidades simples de analizar, nosotros no tendríamos que recurrir a un modelo. Seríamos capaces de decir, bueno, pues la relación causa-efecto o hay una combinación unívoca entre este hecho y esta consecuencia. En la industria financiera eso no es así. Es decir, hay aspectos puramente financieros o cuantitativos, incluso modelizables, que están detrás de los fenómenos financieros. Y hay otros que responden a otro tipo de condicionamientos, como pueden ser pues, factores más psicológicos, etcétera, que también, aunque Markowitz lo excluya, ¿vale?, también guían el comportamiento de los inversores o de los diferentes actores que hay en el mercado financiero. Por tanto, nosotros vamos a excluir esos efectos y, basados en la teoría de Markowitz, vamos a hacer una simplificación. Asumiendo esto, tenemos que estar seguros de que esa simplificación es óptima o al menos válida para el ejercicio que estamos realizando. ¿Por qué? Porque hay dos cosas que nos podemos equivocar. Nosotros nos podemos equivocar eligiendo el modelo, lo cual es quizás lo más obvio,
¿vale? Es decir, si yo intento calcular el VAR de un activo por un modelo paramétrico, pero el activo tiene un comportamiento que dista mucho de ser paramétrico, de ser normalizado, pues estaré teniendo una conclusión, pero estaré equivocando. Es decir, ¿podré tener capacidad suficiente para interpretar correctamente ese resultado? Seguramente. Pero el resultado que yo vaya a obtener, pues será un resultado que no se parecerá en nada y que no será ni mucho menos óptimo. ¿Vale? También puedo elegir mal los ingredientes que le echo al modelo. Es decir, si yo estoy analizando el comportamiento de los bonos y no tengo en cuenta el nivel de tipos de interés, pues hombre, voy a hacer un modelo buenísimo, pero el ingrediente fundamental, que es cómo afecta la variación de los tipos de interés al precio de los bonos, que es su variable motriz, pues lo estaré perdiendo. Por tanto, cuando ocurren estas cosas, estoy tomando decisiones aparentemente correctas o con correcta interpretación del modelo, pero que derivan de una mala elección del modelo. Eso es lo que se denomina el riesgo de modelo. ¿Vale? Y ese riesgo de modelo es una probabilidad bastante frecuente en algunos aspectos de la gestión financiera de incurrir en pérdidas financieras. Y lo último que tenemos que hablar antes de pasar al modelo es qué es un modelo, porque el modelo no solamente es la ecuación. Ahora cuando veamos el modelo CAPM, que es el primero que vamos a ver, no me vale con que me digáis, oye David, el modelo CAPM dice que la rentabilidad esperada es la tasa libre de riesgo más ta, 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 ta. No, no, no. El modelo es eso es una parte esencial, ¿vale? Es esencial porque nos va a capacitar para entregar la principal característica de un modelo, que es una estimación cuantitativa, es un resultado. O sea, el modelo requiere que haya datos, se procesen, los datos nos da igual de qué índole sean, pero que el resultado sea un número. Si el resultado no es un número, no estamos hablando en puridad de un modelo, ¿vale? Y además de eso, de ese resultado útil para tomar decisiones, ahí tenemos la ecuación y tenemos los ingredientes, como yo digo, es decir, los datos que van a alimentar el algoritmo. Por tanto, ese es el completo, eso es lo que es el modelo, esas tres fases. Nosotros nos vamos a centrar mucho en esta segunda fase, en la que yo llamaba aquí, a lo mejor de una manera repetitiva, modelo, ¿vale? O sea, esa técnica estadística o esa técnica econométrica o basado en el fundamento cuantitativo en el que esté fundamentado ese modelo. Pero todo es parte del modelo y sobre todo el hecho de que haya fallos en los otros dos eslabones puede llevar al riesgo de modelo, al riesgo de tomar una decisión incorrecta. Bien, por tanto, ¿qué es el modelo CAPM? El primer modelo que vamos a hacer es un modelo parametrizado que nos va a permitir calcular la rentabilidad que se espera para un determinado activo financiero, ya sea un único activo, una cartera, una estrategia, cualquier posicionamiento financiero tiene una rentabilidad esperada. ¿En función de qué? En función del riesgo asumido. Es el modelo que más claramente interpreta la teoría de Markov. Tanto riesgo asumo, tanta rentabilidad espero recoger. ¿Os suena el modelo a veces se llama incluso modelo de Markowitz, el modelo CAPM? ¿Lo habéis usado en algún momento? Bueno, el modelo lo que dice, ¿vale? Veo que hay personas que lo han oído, personas que lo han usado. El modelo lo que dice es, ¿cuánto riesgo asumo? Bueno, pues asumo un primer riesgo, si os acordáis, que es un riesgo general, un riesgo sistémico, ¿vale? ¿Cuál es el nivel de rentabilidad que se retribuye al riesgo sistémico? La tasa libre de riesgo. Este modelo se entiende como una escalera muchas veces. ¿Por qué digo lo de la escalera? Digo porque el primer riesgo que yo asumo, el riesgo del sistema. Por eso lo primero que espero capturar en ese activo es la tasa libre de riesgo. Digamos que si el activo, si yo invirtiera en algo que tiene riesgo adicional cero, ¿vale? Por ejemplo,
el bono del Tesoro de los Estados Unidos o el bono alemán, se supone que son los activos de menos riesgo del mercado, bueno, esperaría ganar solo eso. Si invierto en otro tipo de activo, espero ganar eso más ese riesgo gestionable, ¿vale? Por eso aparece aquí el parámetro que la semana pasada calculábamos, la beta. Recordad que la beta es la covarianza del índice, perdón, del activo con su índice de referencia partido por la varianza del índice. Esa beta es un factor que nos indica cómo se comporta en términos de riesgo el activo respecto de su índice. ¿De acuerdo? El activo respecto del índice nos está diciendo que si es un 1,4 es que tiene un más riesgo, un 25% más de riesgo. Si es un 0,80 la beta, oye, que es menos arriesgado, que tiene un 0,80. Cuanto mayor sea la beta, más rentabilidad espero capturar. ¿Por qué? Porque el modelo CAPM calcula la rentabilidad en función del riesgo asumido. Por tanto, la beta es el elemento pendular y más importante porque nos da cuál es la proporción de riesgo del mercado que está recogiendo el activo. Por tanto, tendrá que recoger una rentabilidad proporcional a ese riesgo. ¿Y por qué lo multiplico? Lo multiplico por el riesgo de ese mercado, ¿de acuerdo? Sobre la tasa libre de riesgo. Le quito la tasa libre de riesgo porque la tasa libre de riesgo ya la he retribuido antes, ¿de acuerdo? ¿Entendido hasta aquí? ¿Entendemos la ecuación del modelo? Es un modelo que su ecuación es sencilla y que creo que su interpretación también lo es, ¿vale? Venga, ¿dudas hasta aquí? ¿No? Bueno, pues vamos a ponerlo en práctica. ¿De acuerdo? Vamos a coger, como nos ha dicho el enunciado del caso. A ver, un momentito. Hay una pregunta de Gabriel. Dame un segundo que la lea. Entiendo que lo difícil es llegar a una beta buena. Entiendo que dicen. Bueno, la beta es muy fácil de calcular. Lo complicado es saber cuál es el mercado de referencia, ¿vale? Aquí Gabriel se nos ha adelantado un poco, pero ese es el gran problema. Cuando dice una beta buena, no es el cálculo de la beta, que es sencillo. Dices, ¿contra qué mido la beta? ¿Verdad, Gabriel? Bueno, eso es importante porque al final los activos no solo cotizan en un índice. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo cercano ahora mismo, España, en España, ¿no? Telefónica. Telefónica es una empresa multinacional, por tanto, con bastante peso en el IBEX, ¿vale? Por tanto, si nosotros medimos su beta, ¿contra qué la medimos? Contra el IBEX 35, también cotiza en el Eurostoxx, pero también cotiza en algunos índices latinoamericanos, aunque ahora está retrocediendo posiciones. Lo hacemos en un índice sectorial de Telecom europeo, de Telecom mundial. El Nasdaq puede reflejar el comportamiento de Telefónica. Ese es el problema, ¿vale? Metemos, Antonio, industriales, sectoriales. Es decir, es cuál es el indicador de la beta. ¿Contra qué quiero medir su riesgo y con qué? En el fondo lo que estoy diciendo es con qué correlaciona bien ese activo. Ahí, bien puntualizado, Gabriel, está la diferencia. Y sobre eso no hay una regla única, ¿vale? Yo os puedo dar mi criterio. Yo suelo usar más índices diversificados, como puedan ser los IBEX, los índices generales de los mercados nacionales donde cotiza, más que los sectoriales, ¿vale? Pero luego también influyen otra serie de conceptos, como pueden ser, lo veremos más adelante, el apalancamiento, ¿vale? La estructura financiera, ¿vale? Pero bueno, esos son quizás datos más de technicality, pero la gran elección está ahí, ¿vale? Dice Gabriel, entiendo que un fondo de inversión debería ser sobre su benchmarking, ¿no? Claro,
Los fondos de inversión, veis que normalmente el que más se usa es el MSCI World, ¿vale? ¿Por qué? Pues claro, es que el fondo, ¿contra qué lo hace? Pues contra un índice mundial. El Russell, el MSCI. Los índices suelen hacerlo contra índices globales, ¿vale? Normalmente los fondos globales. Si veis que hay fondos nacionales o sectoriales, usan esos benchmarking. Pero los fondos lo tienen más fácil, ¿vale? Porque es buscar un benchmarking industrial. Los activos, tienes la eterna discusión entre ¿qué me interesa más? ¿Recoger el riesgo del país donde está residenciada la firma? ¿Vale? Es decir, le doy mucho peso al riesgo político que tiene gran influencia en el mercado, o me voy más a buscar sus pares, ¿vale? Es decir, me voy a fijar más en cuáles los niveles de rentabilidad de esa industria, ¿vale? Según lo que tú quieras potenciar, contra qué te quieras referenciar, si más peso al riesgo político o más al riesgo operativo, el riesgo de negocio, puedes optar por una opción u otra, ¿vale? Yo, mi recomendación es que en los mercados es mejor siempre ir a los índices geográficos más diversificados. Sí, sí, o sea, si tú índices, José Antonio, puedes encontrar, como dices, clasificaciones ICB, GIX, sí, puedes encontrar un montón, ¿vale? Pero el asunto está en que cuando hay muchas opciones, saber quedarte cuál es la mejor, ¿vale? Y bueno, ¿qué quieres que te diga? No hay una respuesta única, ¿vale? No hay una respuesta única. Yo os doy mi visión, lo que yo hago o yo haría, ¿vale? Pero no lo toméis como una solución única, porque puede que en algunos momentos, como bien puntualizaba Gabriel con el tema de los fondos, sea más conveniente usar índices sectoriales, ¿vale? O índices muy diversificados, índices globales. Bien, suponiendo esto, nosotros tenemos ya elegido ese índice, ¿vale? Tenemos sus últimas 13 cotizaciones, tenemos el activo y aquí os voy a decir por qué es normalmente mejor usar los índices diversificados, ¿vale? Mira, nosotros calculamos las rentabilidades, sobre esto creo que no hay ningún problema, ¿no? Todo el mundo ve que son rentabilidades logarítmicas, ¿de acuerdo? Y matemáticamente, oye, calculo la covarianza, la varianza del índice y me da una beta pues muy cercana, 1,096. Es ligeramente defensivo, pero un activo pues que replica bien el índice, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Yo siempre necesito, para poder hacer esto, una proyección del índice, ¿vale? Necesito una proyección de dónde va a estar el índice. Normalmente, las proyecciones de los índices generales son más ajustadas. ¿Y esto por qué ocurre? Pues mirad, ocurre porque es más fácil encontrar una proyección del PIB. Eso se hace en base a proyecciones macro, lo hacen los servicios de estudio. Entonces, como entenderéis, es más fácil encontrar la proyección del PIB de Alemania que la previsión de ventas de las telecom europeas. ¿Por qué? Porque el dato de las ventas de los telecom europeos vendrá sobre todo de agentes de mercado, con lo cual siempre va a haber un sesgo hacia el crecimiento. Todo el mundo suele ser en sus guidance a mercado más optimista. Mientras que los datos de crecimiento de variables macro son datos mucho más estimados, con una mayor profundidad histórica, entonces suelen ser más afinados. Es más fácil encontrar proyecciones de ese tipo sobre estos índices. Entonces, nosotros tenemos el precio objetivo del índice y una tasa libre de riesgo he puesto del 1,5. Ahora mismo es bastante más alta todavía en el mercado, ¿vale? Pero para hacer el ejercicio, yo cojo y digo, oye, ¿cuál es la rentabilidad esperada por el mercado? Crecer desde 7.234,87 a 7.800. Crecer un 7,52. Sobre la tasa libre de riesgo, un 6,02. Multiplicado por su beta de 0,96, 5,76. Más, recordar, la tasa libre de riesgo, que siempre la tengo que cobrar, me da un 7,26. Ese 7,26 aplicado sobre el precio actual del activo, 8,32,
me dice que basado en que el crecimiento del índice va a llegar a 7.800 puntos, el activo va a crecer del 8,32 al 8,95. ¿De acuerdo? Modelo sencillo de aplicar, donde está la discusión y no lo quería comentar después, pero bueno, nos hemos adelantado, o sea que veo que estamos despiertos y nos planteamos estas cosas, ¿vale? Está en sobre qué activo voy a calcular la beta y además sobre ese mismo activo voy a plantear la hipótesis de crecimiento del mercado, ¿vale? Venga, dudas sobre la operatividad, sobre algún concepto del modelo CAPM o de esta primera utilidad del modelo CAPM. Es lo más complicado, Gabriel, el entendimiento conceptual. La parte operativa, veis que es muy sencilla, es seguir la fórmula y es incluso muy intuitivo. ¿Cuánto crece el mercado? Por el factor que me ajusta el mercado a mi activo, que es la beta, más el crecimiento o la base, ¿no? Venga, además de Gabriel, un comentario. Bueno, pues como os decía, en esto influye el denominado modelo CAPM, ¿vale? Influye la estructura financiera que tenemos, ¿vale? Vamos a ver, cuando nosotros no requerimos grandes conceptos de contabilidad, pero sí que cuando tenemos un activo financiero, una empresa, vamos a simplificarlo en una empresa, nosotros tenemos una estructura económica o productiva, es decir, un activo que es quien produce esos es quien produce esas externalidades positivas que son de las que va a derivar el beneficio, ¿vale? Por tanto, pues el dividendo, el crecimiento de la acción, etcétera. Y luego tenemos que financiar ese crecimiento, tenemos que financiar esas unidades productivas. Entonces, esas unidades productivas las financiamos bien con recursos ajenos a la empresa o a los accionistas, es decir, nos endeudamos, tenemos acreedores, o con recursos propios tanto de la empresa, ¿vale? Como de los accionistas, como recursos privados, nuevas aportaciones de los accionistas. ¿De acuerdo? Es obvio que si nosotros decimos, oye, acciones o deuda, ¿no? Acciones o bonos, que es lo más simple. El coste de los bonos o de los préstamos pues es explícito, es muy claro, ¿no? Si vosotros vais a vuestra economía particular, si pedís una hipoteca para adquirir una casa, para adquirir vuestro domicilio, pues es obvio, el banco os dice, la hipoteca os cuesta el 3%, ¿vale? Pues tenemos un coste del 3%. Ahora, ¿cuál es el coste del equity o el coste del capital? Es decir, ¿es explícito? Vosotros cuando le pedís, si sois los administradores de un negocio, le pedís dinero a vuestros accionistas, ¿realmente hay un precio? ¿Hay un precio de mercado? Porque el banco estamos claros que, o sea, estamos todos de acuerdo en que si no le pagamos, ¿eh? Nos puede exigir ese pago. Pero ¿un accionista puede exigir el pago de su capital? Bueno, ahí tenemos.
nuestra gran diferencia. ¿De acuerdo? Se expone a pérdidas, dice Raúl. Efectivamente, ese coste del capital no es un coste explícito, es un coste implícito. Es decir, si fuera tan gratis todos los días, veríais que los dueños de las empresas le piden capital a sus accionistas. Incluso podrían decir, bueno, no se lo pago. O incluso es hasta más barato. Lo cual no es así. Mirad, existe un coste que el mercado calcula, que el mercado estima más que calcular, ¿vale? Que es la rentabilidad mínima que un inversor le va a exigir al gestor de un activo por tomar capital en ese activo. ¿No es exigible legalmente? No. ¿No hay una obligación contractual? No. ¿No es una cantidad conocida previamente inmutable durante toda la vida del préstamo? No. ¿Existe un coste? Sí. Y existe un coste bajo. Entre comillas, la amenaza de que si no se satisface ese coste, que es una rentabilidad mínima para el inversor, los inversores no tomarán posición en esos activos. Por tanto, a eso es a lo que denominamos el coste del capital o el coste del equity. Una empresa, para funcionar correctamente, no le puede valer solo con no tener pérdidas, con no quebrar, ¿vale? Hay empresas que no quiebran y cuyas acciones bajan. Nos podríamos preguntar, oye, ¿esto cómo puede ser? La empresa gana dinero y baja en bolsa. Baja en bolsa porque lo que está ocurriendo es que esa empresa lo que no está generando es un concepto adicional, que es el concepto del valor. ¿Vale? La diferencia entre no generar pérdidas, que es poder pagar las deudas, y generar valor está en generar suficiente para retribuir el coste del capital. ¿Vale? Una empresa al final tiene que buscar el punto óptimo entre endeudarse y pedir capital. Y esa es la fórmula que tenéis en la pantalla. ¿De acuerdo? El WACC, Weighted Average Cost of Capital, es el coste del equity por su proporción de equity sobre el total de recursos de la empresa, más el coste de los intereses o coste de la deuda por su proporción. ¿Vale? Y hay que buscar el punto óptimo. Hay un punto en el cual las proporciones se minimizan. ¿Vale? El WACC hace así. También veréis aquí normalmente un 1 por 1 menos t. ¿Vale? ¿Por qué? Mirad, el coste de las deudas es deducible en el impuesto, los impuestos, ¿vale? Los impuestos de sociedades mercantiles. Por tanto, el coste real de la deuda no es solamente lo que le pagamos al banco menos la deducción fiscal que nos genera. ¿Vale? Si veis que ahí los más puristas ajustan por 1 menos t, haciendo un cálculo ya más contable que financiero, es esa la razón. ¿Vale? Ahora veremos cómo se calcula y también conocer, ¿de acuerdo?, que existen 3 indicadores para comparar. ¿Vale? El ratio de Sharpe, todos veis que es arriba una rentabilidad sobre riesgo, que son índices que comparan rentabilidad con riesgo. El ratio de Sharpe nos dice cuál es la rentabilidad esperada sobre la rentabilidad activo libre de riesgo partido por la volatilidad del activo. El de Traynor es la alfa entre la beta. Vemos que la alfa es la rentabilidad total de un activo por encima de lo que le estima el modelo CAPM y esa alfa partido por sigma. En el fondo, son 3 indicadores que nos van a dar el mismo. Podéis usar cualquiera, ¿vale? Podéis usar cualquiera en función de los datos que tengáis. Si un activo lo comparáis por Sharpe y os da que es mayor en un activo que en otro, es decir, que sería más conveniente en términos de rentabilidad-riesgo asumir ese o tomar ese riesgo que otro, lo mismo os pasará por Traynor y por información. ¿Entendido el WACC y entendido los ratios? Mirad, si yo tengo 800 millones de estructura financiera,
200 de equity y 600 de pasivo, y yo sé que cobro 30 euros, pago 30 euros de intereses, oye, pues 30 entre 600 es un coste del 5. ¿Cuál es el coste del equity? Este. Siempre el mercado, recordar que tiene una expectativa de rentabilidad en función del riesgo asumido. Esa es la definición del coste del equity. El modelo CAPM es muy útil también para calcular de manera implícita cuáles son los costes del capital. Es otra de sus grandes utilidades, calcular el coste de capital para los activos tanto cotizados como no cotizados. Por tanto, si hacemos esto, pues nos da que hay un 5,56, si lo hacemos neto de impuestos, sería un 4,44. ¿Qué significa esto? Bueno, he supuesto una tasa fiscal del 30%. ¿Vale? ¿Qué significa esto? Que si nosotros somos capaces de pagar este 5%, estaremos evitando las pérdidas. ¿Vale? Pero para que el accionista se sienta atraído, tengo que darle una rentabilidad, un ROA, una rentabilidad sobre el total de activos del 5,56. ¿Vale? La diferencia entre el 5 y el 5,56 es la diferencia entre no tener pérdidas, es decir, no quebrar, y generar el valor suficiente para retribuir a los accionistas. A ver, los mercados, Gabriel, esta es otra de las preguntas que me esperaba. ¿Qué es mejor? ¿Vale? Vamos a ver, los mercados no son puramente... no son perfectos en el sentido de que tienen ciertas disrupciones. Es decir, hay determinadas situaciones en las que el banco no te va a financiar y tienes que ir al mercado, y otras en las que el mercado, ¿vale? Pues te va a exigir mucho más que ese 7%, ¿vale? Porque al final lo que ocurre cuando tú vas a pedir capital es que tienes un descuento. Es decir, quien te va a comprar acciones nuevas, lo que quiere asegurarse es que su rentabilidad es el 7%. Y va a decir, bueno, pues si tú no llegas al 7%, ¿vale? Pues te voy a meter un descuento, o sea, me vas a dar más porcentaje, me vas a dar el porcentaje suficiente del activo para que mi rentabilidad, que la rentabilidad media sea un 7, ¿vale? Es mejor endeudarse. A ver, si tienes capacidad de endeudamiento, la deuda es un recurso más barato. ¿Vale? Entonces, pues sería más óptimo. ¿Qué te va a limitar eso? Te lo va a limitar sobre todo el factor de apalancamiento, ¿vale? Que es un elemento de cada uno de los sectores o industrias, ¿vale? Y luego la naturaleza de la inversión, ¿vale? Si tú estás invirtiendo en activos pues que van a cambiar mucho el performance de la compañía o que requieren un elevadísimo desembolso, bueno, a lo mejor es más conveniente hacerlo con capital y explicar a los accionistas qué es lo que está ocurriendo y cuáles son los nuevos riesgos. Si tú lo que vas a hacer es operaciones corrientes, pues quizás sea mejor el endeudamiento, ¿vale? Las dos son opciones disponibles, ¿vale? A priori. Luego tienes que valorar cuál es su coste y sobre todo, el punto de eficiencia estará en, si tú tienes dos alternativas, Gabriel, haces este ejercicio y dices, con uno el WOC es 5,56 y con el otro 6,22, pues el 5,56. Será mejor la estrategia aquella que te dé como resultado un coste financiero ponderado menor, ¿vale? Hay elementos como son el apalancamiento, la accesibilidad al mercado, que están. Pues ya te digo que los mercados no funcionan de manera perfecta, ¿vale? Pero el WOC es un buen indicador porque si a ti el mercado te está poniendo pegas para hacer una ampliación de capital, por ejemplo, ¿qué es lo que va a ocurrir? Lo que va a ocurrir es que tú vas a tener una mayor proporción de capital que de deuda, con lo cual, como es un recurso más caro, va a subir y el coste de esa ampliación, en el fondo es el descuento, pues va a ir subiendo, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? A los accionistas no les gusta mucho las ampliaciones de capital. Siempre que sea posible, todo se financiará en base a deuda, ¿vale? Pero hay determinadas situaciones en las que
La realidad te dice que si no, pues, si te cierra el mercado de financiación, pues tienes que ir al mercado de capital, ¿vale? Los mercados de capitales. ¿Vale? Pero académicamente y en un papel a la hora de elegir, ¿cuál será la mejor estrategia? La que te dé un menor WOC. Si tú compras una compañía, depende de qué tipo de compañía. Si tú eres una compañía, pues depende. Si tú eres por ejemplo, hay compañías que se compran con deuda, ¿vale? No es exactamente siempre directamente. Si yo compro otra compañía, lo hago con capital. No siempre es así, ¿vale? Las ampliaciones de capital algunas veces vienen para comprar compañías, pero normalmente vienen para reestructurar. La mayor parte de las operaciones corporativas, sobre todo aquellas que son de tipo industrial, se hacen con deuda, ¿vale? Porque normalmente el que compra es solvente y tiene acceso al mercado de deuda, ¿vale? Distinto ocurre cuando se habla de hacer operaciones de money en sectores institucionales, como bancos, aseguradoras. Ahí normalmente sí que opera más el concepto de ampliar capital, pero tiene que ver más con requerimientos supervisores de ampliar ese capital, etcétera, ¿vale? Más que porque no se pudiera hacer con deuda, ¿vale? Normalmente, la ampliación de capital, Gabriel, viene cuando hay que reestructurar, ¿vale? Cuando hay problemas, que suele ser cuando se ha agotado el capital de los accionistas, hay que reponerlo, ¿vale? No, está bien porque nos va permitiendo ligar la utilidad de los modelos con luego las cosas prácticas, con lo cual es una buena reflexión. Y sobre el tema de los ratios, ¿vale? Pues mirad, si este activo que hemos visto al principio, que iba a llegar a 8,95, acabara valiendo 9,5, ¿vale? ¿Cuál sería la alfa? Oye, la rentabilidad real obtenida menos este 7,26. Es decir, si la realidad es que ha llegado a un 13,27, pues 13,27 menos el 7,26, ese exceso de rentabilidad sobre lo que el modelo CAPM te dice es la alfa. Mirad, este indicador se usa muchísimo, la alfa solo, para pagar al manager, ¿vale? En términos de mirad, en términos de gestión corporativa a lo mejor se usa menos, ¿vale? Según el perfil, la agresividad que tú le quieras dar, se paga menos, pero donde se usa mucho es en la industria de la gestión de inversiones, ¿vale? ¿Por qué? Porque oye, yo esperaba ganar ese 7, pero es que tú me has hecho ganar un 13, con lo cual esa diferencia de esos 6 puntos de rentabilidad adicional se las debo todas al gestor, ¿vale? Por tanto, le voy a sobrepagar ese año, porque es que me ha dado una inversión adicional, me ha dado una rentabilidad adicional muy grande, ¿vale? Si veis, se suele hablar, y esto no siempre es verdad, pero se suele hablar de que cuando alguien invierte en productos indexados, es un inversor de beta, ¿vale? Es decir, cuando yo invierto en algo que está indexado, lo que estoy invirtiendo es en el índice. Entonces, ¿a qué voy? Asumo riesgo y genero beta. Si tengo mucha beta, gano más, ¿vale? Eso digamos que se paga poquito, porque eso es muy fácil hacerlo, ¿vale? ¿Qué se paga mucho a los gestores, sobre todo gestores de fondo de inversión? Warren Buffett es el gran gestor alfa, que se llaman gestores alfa, ¿vale? Porque son capaces de batir al mercado. El alfa, en el fondo, lo que está diciendo es en cuánto bates al mercado, ¿vale? Lo del modelo CAPM es gratis porque te lo da el puro posicionamiento en mercado, ¿vale? La alfa lo que nos estaría generando es la rentabilidad adicional, pues por el correcto posicionamiento, la estrategia, etcétera, ¿vale? La beta la tenemos y oye, pues la sigma la calculamos allí como la desviación tibia. Entonces, ¿cuánto es Sharp? Oye, alfa entre beta, ¿vale? Perdón, alfa entre sigma. ¿Cuánto es el trainer? Alfa entre beta. Información alfa entre sigma, ¿vale? Si yo comparo estos ratios, ¿vale?, con otro activo que tengan un indicador más bajo,
Es decir, por ejemplo, si yo comparo esta estrategia, este activo, con un indicador que tenga un Sharpe de 1,50, ¿qué es lo correcto? Poner el capital en el Sharpe 2,02, ¿vale? En este activo. Si yo, por ejemplo, tengo una alternativa que tiene un ratio de Sharpe de 2,80, lo correcto no es tomar este activo, es tomar el que tiene mayor ratio. ¿De acuerdo? Entendido lo que es el alfa y por qué es tan importante y qué son los ratios, para qué nos sirven. Vale, seguir las ideas fundamentales del primer caso, ¿vale? Y del modelo CAPM. ¿Dudas hasta aquí? Bueno, pues vamos con el modelo VAR. ¿Vale? Para esto, vamos, por eso quería que la sesión de hoy fuera un poco más larga, vamos a tomar otro caso práctico. ¿Vale? En este caso, nuestro jefe nos dice que, bueno, que ha descubierto que sabemos calcular entidades objetivas, pero que quiere que le demostremos que sabemos también calcular el riesgo para darnos las dos caras de la moneda. ¿Vale? Y nos dice que le calculemos como escenario de estrés durante el periodo COVID-19 el VAR de dos activos por separado y que después veamos que si hace una cartera con los dos activos al 50%, ¿qué ocurre con ese riesgo? Entonces, para eso vamos a calcular el modelo VAR. ¿Vale? A ver, primero, ¿qué es el VAR? VAR es el acrónimo de Value at Risk, ¿vale? Valor en riesgo. El VAR lo primero es ¿qué no es? Mirad, el VAR no es ni una pérdida, no es ni una pérdida exacta, ni una pérdida máxima, ni siquiera una pérdida real. ¿Vale? El VAR es una estimación estadística de pérdidas. ¿Vale? Toda estimación estadística tiene dos criterios, dos thresholds, ¿vale? Que es el nivel de confianza y el horizonte temporal. Yo estimo las pérdidas a un año, a un día, a 10 días, a un mes y con un determinado nivel de confianza. Entonces, lo que voy a decir es, imaginar que yo calculo que las pérdidas de una cartera son 1.000.000 de euros a un año y a un 99% de confianza. Lo que estoy diciendo con eso, y esto quiero que se nos quede grabado, es la interpretación correcta del VAR, es que de los próximos 100 años, esa cartera 99 va a perder menos de 1.000.000. Y solamente uno de los próximos 100 años perderá más de 1.000.000 de euros. Eso es lo que significa el VAR, eso es lo que significa que haya una estimación estadística de las pérdidas. Sabiendo lo que es, fundamentalmente para lo que nos sirve, es para no quebrar. Si yo sé que puedo perder uno de cada 100 años 1.000.000, bueno, pues tengo que decir, ¿qué quiero? ¿Que en el 99% de las ocasiones no quiebre? Pues ya está, todos los años al empezar, guardo ese millón. Y sé que hay un 1% de posibilidades de que la pérdida sea más de 1.000.000 y como antes hablábamos con Gabriel, o quiebre o me tenga que ir a una ampliación de capital, etcétera. Pero de los otros 99, mis accionistas ni se van a enterar. Para eso sirve el VAR. Luego también, pues sirve para, si yo soy capaz de reducir el VAR, oye, estoy reduciendo el capital inmovilizado que tengo, ¿vale? Que es un coste. Pues voy a pagar más. También me sirve para establecer límites. Puedo bajar ese millón por diferentes carteras o subyacentes. Oye, pues no te pases de este VAR, porque si tú te pasas de este VAR, superamos el millón y tenemos un problema. Y también pues para que los jefes, los directivos, los consejeros, sepan a qué riesgos estamos expuestos, por qué tenemos esos riesgos, ¿de acuerdo? Y cuál es el montante global, para que conozcan las consecuencias de estos riesgos. ¿Vale? Dice José Antonio, ¿con Monte Carlo se hace algo similar? Bueno, Monte Carlo es una de las metodologías que nos va a permitir calcular el VAR, ¿vale? Con lo cual no es que hagamos similares, que hacemos esto mismo, ¿vale? Monte Carlo no es un modelo, sino es una metodología, José Antonio, que sirve para calcular bastantes cosas, una metodología de simulación, nosotros la vamos a usar para el VAR y también para estimar el tipo de cambio, ¿vale?
Como nos adelanta José Antonio, tenemos tres metodologías para calcular, ¿vale? La simulación histórica, la paramétrica, el Monte Carlo, ¿vale? El Monte Carlo, que nos dice José Antonio, lo que hace es simular escenarios con esa metodología y, por tanto, toma una serie de rentabilidades, de posibles rentabilidades, en base a esos escenarios estimulados, los ordena de menor a mayor y con ese percentil te dice, oye, el percentil 1 de toda esta distribución es menos 1.200.000. Pues ese es el VAR, ¿vale? Si yo en vez de ordenar escenarios simulados cojo los últimos 100 años de cotización de ese activo, o 10 o 15, los que sean, y los ordeno de menor a mayor en términos anualizados, pues cojo el percentil de esa distribución y tengo el VAR. Si en vez de hacerlo con datos sintéticos o con datos históricos, lo hago en base a la media y la desviación típica de historia con un modelo normal, pues tengo el VAR paramétrico. Son metodologías, ¿vale? No perdamos de vista, que es lo que decía al principio, que el VAR, más allá de la metodología, es una cosa simple. Es calcular una distribución de rentabilidades, aunque nosotros nos vamos a fijar en las pérdidas, y calcular el percentil asociado al nivel de confianza. Ya está. Tan simple como eso. ¿De acuerdo? ¿Entendido qué es el VAR? Mirad, el método de Monte Carlo no lo vamos a hacer hoy porque necesitamos explicar primero cómo se hace Monte Carlo con el aleatorio, ¿vale? Pero vamos a coger los otros modelos. Mira, nosotros tenemos desde el 3 de febrero de 2020 al 22 de marzo del 2020, ¿vale? Durante ese mes y medio, tenemos los precios de un activo, ¿vale? Los 49 días de cotización de ese periodo. Calculamos las rentabilidades. Esto es rentabilidad histórica, ¿vale? Pues yo digo, oye, lo quiero a 10 días el VAR, ¿vale? Y a un 99%. ¿Qué hago? Tengo una distribución diaria. ¿Cuál es el percentil 99? Percentil 1, porque Excel, normalmente los modelos lo que hacen es ordenan de menor a mayor. Como yo quiero el lado izquierdo de la distribución, lo que hago es tomar el percentil 1, ¿vale? Que es, si lo dais la vuelta, es decir, dejo el 1% de las peores rentabilidades a la izquierda. Bueno, pues el VAR a un día es el 5,40%. Si lo multiplico, recordar que en términos de desviación típica es por la raíz de 10, el VAR a 10 días es un 17%. ¿Que lo quiero hacer por el modelo paramétrico? Calculo la desviación típica y digo, oye, ¿cuál es? En este caso me da igual el 99 que el 1, ¿vale? Porque la distribución normal es simétrica. La otra no me da igual porque no es simétrica, ¿vale? Digo, bueno, pues esa desviación típica por 2,33 veces, el 5,37 por raíz de 10, 16,98. Relativamente sencillo, es calcular un percentil. Eso es lo que quiero que os quedéis. El VAR no es complicado de cálculo. El VAR es un concepto complicado desde el punto de vista de para qué se usa, cómo se gestiona, ¿vale? Porque el VAR lo que te está diciendo es que siempre hay un nivel de confianza que tú estás tolerando. Es decir, estás tolerando que en alguna posibilidad que es muy remoto que se materialice, pero que si se materializa, en alguna de esas posibilidades te vas a la quiebra. Porque el VAR sirve para guardar ese capital mínimo de supervivencia, ¿vale? Entonces, el VAR es complicado como fenómeno gestionar con el modelo Value at Risk, que lo que te está haciendo es gestionar en una base de incertidumbre. Eso es lo que es complicado. Calcular el VAR, una cosa muy sencilla, como estáis viendo. Esto entiendo que a ninguno reporta ningún problema, porque es calcular un percentil o calcular un percentil de una normal. Pero incluso si yo pongo otro activo, ¿vale? Pues oye, yo puedo hacer el cálculo igual que lo había hecho ahora. Pues para el activo 1 es el mismo, para el activo 2, este VAR, ¿vale? Y por desviación típica y VAR diario, pues lo mismo. ¿Qué es lo que ocurre? Que el riesgo tiene, como lo vimos en la sesión de volatilidad, en la de correlación, el riesgo tiene un efecto mitigante
en la correlación. Es decir, si yo asumo un riesgo en un activo del 2% y en otro el 2%, el riesgo de una cartera que suma ambos no es un 4, sino que responde a esta ecuación matemática que es la de la varianza que veíamos la semana pasada, ¿vale? Que es, oye, la varianza del primero por el peso del primero al cuadrado, más la varianza del segundo por el peso del segundo al cuadrado, más 2 veces el producto de los pesos, de las desviaciones típicas y de este factor de correlación, ¿vale? Con lo cual, pues lo que podéis hacer, lo que se puede hacer es hacer el punto ideal en los pesos, como veíamos con Markovic, o incluso jugar con esas correlaciones. Entonces, veis, si yo muevo la correlación, pues a más correlación, más riesgo. Pero si yo busco descorrelarlos, digo más descorrelados, me baja el riesgo. Es decir, en este caso tan extremo, vamos a poner el original, en el 0,6, yo tengo un 5 y un 4,99, ¿vale? Es decir, el VAR a un día es un 10%. El VAR en la cartera es un 4,65. Si yo aquí le pongo un 1, ¿vale? Lo que tengo es la media ponderada, ¿vale? Exactamente la media ponderada, ¿vale? Si yo tengo, ¿por qué tengo la media ponderada? Porque una correlación de 1 significaría que es el mismo activo, ¿vale? Entonces, por norma general, el coeficiente de correlación me reduce el VAR y lo hace en mayor proporción cuanto más baja es la correlación. Activos más descorrelados, activos carteras con menor riesgo. Si soy capaz incluso de coger correlación negativa, que esto solamente es poniéndose corto de un activo y largo de otro, puedo llegar al punto en el cual el VAR se reduce drásticamente, ¿vale? O sea, soy capaz de bajar de ese punto de equilibrio. Cuanto más bajo es la correlación, incluido si lo consigo negativo, por estrategias financieras, más voy reduciendo el riesgo, ¿vale? El VAR no es complicado de calcular, ¿vale? Es algo complicado de interpretar y sobre todo es un elemento muy complicado de gestionar, porque lo que os tiene que quedar en la cabeza es que cuando uso el VAR, lo que estoy es asumiendo que hay una posibilidad de que yo quiebre, de que no tenga capital suficiente para seguir operando, ¿de acuerdo? Y eso, pues es una manera, entre comillas, complicada de gestionar o de sobrevivir. ¿De acuerdo? Venga, dudas sobre el VAR, su entendimiento, su cálculo, la interpretación que se haga del VAR, etc. Venga, ¿más dudas? ¿No hay dudas? Bueno. Pasamos a las dudas sobre el examen. Entonces, bueno, pues vamos a ver. ¿Qué dudas sobre el examen se os plantean? ¿Vale? Vamos a comenzar así. ¿Sobre qué tenéis dudas? Después de lo que hablamos en la primera sesión, ¿sobre qué más tenéis dudas? Vale, vea por aquí. Vamos a ver. Vamos a ver, el examen cómo va a ser, ¿vale? Mirad, el examen va a tener 3 preguntas. Todas las preguntas van a ser en formato caso práctico, ¿vale? La primera de las preguntas que tendréis en todos los exámenes será una pregunta de probabilidad, ¿vale?
bien sea con distribuciones de probabilidad, bien sea con regla de Laplace, probabilidades condicionales, probabilidades simultáneas de la intersección, perdón, etcétera, ¿vale? Y tendrá un peso de 2 puntos. Luego os vais a encontrar con un ejercicio que tendrás que resolváis un caso de correlación o de volatilidad. Y tendrá un peso de 4 preguntas. Os preguntará, pues oye, calcular un coeficiente de correlación, medir su significancia estadística, una hipótesis sobre causalidad, calcular el coeficiente de determinación e interpretarlo. O calcular volatilidades esperadas por cotizaciones históricas, GARCH. Bueno, por cotizaciones históricas no tanto, porque ahí habría que hacer unos cálculos que sin Excel, ya os adelanto, el Excel de momento no está aprobado por la facultad, con lo cual no lo vamos a poder usar, son más complicadas, ¿vale? Con lo cual solamente nos resumamos a comparar resultados por EDMA y GARCH, calcularlos, calcular parámetros, hablar sobre cuál es la velocidad de convergencia del modelo GARCH, qué ocurre si la lambda sube o la beta sube en favor de la alfa, este tipo de conceptos, ¿vale? Que hemos visto en clase. Y habrá un tercer ejercicio que a buen seguro será del modelo CAPM o algún concepto del modelo VAR. ¿Vale? Con lo cual la pongo en la sesión porque quizás lo más relevante, luego puede haber alguna pregunta de regresión, alguna pregunta dentro del caso de los últimos 3 temas, ¿vale? Sobre todo a lo mejor del tema de regresión. Los últimos 2 temas es más difícil que tengan peso en el examen, ¿vale? Son temas que yo quiero que conozcáis para vuestro desempeño profesional, pero que son menos relevantes a la hora de hacer un examen académico, ¿vale? Entonces, sobre la estructura del examen lo tenemos claro. Me preguntaba Julián por el Excel no se va a poder usar. Se usará calculadora no programable. Es muy importante que tengáis buscada con antelación la calculadora y que chequeéis con vuestro tutor que esa calculadora se puede utilizar, ¿vale? Tema fórmulas. No, ya os he dicho más o menos las fórmulas que hay que aprenderse, ¿sabes? Son 4 o 5 a lo sumo, ¿vale? Son fórmulas que si habéis trabajado los ejercicios os salen de carrerilla. Con lo cual no hay un formulario ni se va a usar un tema de fórmulas. Fórmulas como la del modelo CAPM o la del modelo VAR, incluso no hay que ni que memorizarlas, ¿vale? Conociendo el temario y habiendo utilizado, son fórmulas que incluso puedes deducir lógicamente, oye, la tasa libre de riesgo más la beta por lo otro, ¿vale? El tema del Excel ya lo he resuelto. Ahora vamos a ver 4 o 5 ejercicios del tipo. Los casos son algo más extensos, ¿vale? Con lo cual veremos seguramente en la última sesión de repaso, veremos algún ejercicio más, pero bueno, quizás cada uno de esos casos, haceros una idea que cada caso tendrá tantas preguntas como puntos, ¿vale? Pues lo que vamos a ver son ejercicios de estos de un punto que podéis tener, ¿vale? Ahora vamos a ver 4 o 5, ¿vale? En los últimos minutos de clase, Raúl, y profundizaremos más en esto en la sesión de repaso. Pero los casos que os vais a encontrar, los que voy a poner, no son distintos a los que he puesto en clase y a los que forman las actividades, ¿vale? Es decir, no vais a encontrar en el ejercicio, puede que el examen sea más completo, porque los casos están acotados a un determinado tema, ¿vale? Son casos más extensos, ¿vale? Porque tienen un peso, sobre todo los de 4 puntos, tienen que englobar varios temas a lo mejor, ¿vale? Pero en nivel de dificultad, de complejidad, es decir, esas preguntas que forman el caso, ¿vale? No serán diferentes, ¿vale? Pregunta Julián, ¿el examen se hace en la plataforma de la universidad o en Small? Depende de cuál es tu modalidad de examen. Hay gente que lo hace presencial, hay gente que lo hace a distancia, ¿vale? Quien lo hace a distancia, el Small es el programa antiplagio, ¿vale? Con lo cual, pues tenéis que tener verificado que lo podéis grabar. Yo os recomendaría conocer bien qué es lo que no podéis hacer en el programa Small, porque sí que os adelanto que cuando Small detecta que ha habido un intento de copia o de plagio, el examen no llega a ser evaluado por el profesor, sino que la comisión de Small lo califica como un 0, ¿vale? Lo cual es importante que verifiquéis vuestra modalidad de examen, en qué modalidad estáis inscritos y, ¿vale? Pues que tenéis
el ordenador con la cámara que cumple los requerimientos de SMOUL, que conocéis bien las normas, no poder abrir nada, etc. ¿Vale? Venga, más dudas, más preguntas. Todo lo que se os venga por la cabeza, sin ningún filtro, ¿vale? Para esto. Sobre todo para que logremos que después de estos minutos salgáis con el pleno convencimiento, con la claridad absoluta de qué os vais a encontrar en el examen. ¿No hay más dudas y más preguntas? Vale, bueno, pues voy a poner 4 o 5 ejemplos, Raúl, pero sobre todo van a ser ejemplos para que perdáis ese miedo o ese interés. ¿Vale? Vamos a ver, ¿qué nos pueden preguntar? ¿Vale? Pues del ejercicio 1, pues una de las preguntas podría ser, mirad, el número de personas que llegan a una oficina bancaria sigue una Poisson con media 5. Importante detalle, hay que saber que la media de la Poisson es igual al parámetro lambda. Por tanto, cuando nos dicen que la Poisson tiene media 5, lo que nos está diciendo es que es una Poisson de parámetro 5. El puntaje total del examen, Alex, es 10 puntos, ¿vale? 2 puntos el primer caso sobre probabilidad, 4 puntos el caso de correlación y volatilidad y 4 puntos el caso de modelo VAR, modelo CAP. Entonces, si yo sé eso, esta fórmula la pongo porque es de las que me tengo que saber, ¿vale? La fórmula de la binomial, la de la normal, no hay que sabérselas. La normal podemos trabajar con la tabla, ahora lo veremos, ¿vale? Pero de las distribuciones de probabilidad, la ecuación de Poisson sí que hay que sabérsela porque es de las más utilizadas y es muy simple, ¿vale? La binomial es más compleja, ¿vale? Y entonces, pues no vamos a preguntar por la binomial, requiere el cálculo combinatorio, puede haber problemas con las calculadoras, etc. ¿Vale? Entonces, oye, ¿cuál es la probabilidad de que lleguen 3 personas u 8, sabiendo que el modelo que sigue la llegada de personas es una Poisson de parámetro 5? Pues elevado a menos 5 por 5 elevado a 3 partido por 3 factorial, un 14%. O elevado a menos 5 por 5 elevado a 8 partido por 8 factorial, un 6,53. Yo lo he hecho aquí en el Excel para que veáis cuál es la resolución, ¿vale? Evidentemente vosotros en el examen no vais a tener el Excel, pero esas son cuentas que con un folio y un ordenador creo que todo el mundo lo puede hacer, ¿no? Entonces, bueno, este tipo o este, ¿vale? Bueno, pues aquí os he traído un ejemplo del examen de conducir, ¿vale? Tenéis todas las probabilidades, hicimos uno similar, ya no recuerdo si fue también el de los exámenes, hay algunos otros ejercicios similares que he hecho. Probabilidades condicionales, ¿vale? Y probabilidades de la intersección. ¿Dudas sobre este tipo de cálculo de probabilidad de la intersección? Es un concepto que ya os adelanto que al 99% de todos los modelos de examen va a estar, ¿vale? Solo repasarlo intensamente y preguntarme las dudas que tengáis. Cuando hablamos de intersección, estamos hablando de simultaneidad. Es decir, sobre toda la muestra se evalúan ambas condiciones a la vez. Cuando hablamos de condicionalidad, primero evaluamos sobre la muestra el condicionante y ya sobre solamente esa muestra que cumple eso, evaluamos la secuencialidad el segundo. Sí, lo tenéis subido. Se llama ejercicios recomendación de examen. Creo que lo he subido ya antes. Sí, lo he comprobado y está subido. Se llama sesión recomendación de examen. Vale, Raúl. O sea que lo tienes ahí para poderlo descargar. Un concepto clave que repaséis. Ya esto sí que os lo adelanto. Esto, independientemente del modelo de examen que hagáis, esto se va a preguntar. ¿Vale?
no lo he traído aquí, lo traeré a la próxima, ¿vale? Pero es el uso de la tabla de la normal. Eso puede que nos lo pregunten, ¿vale? Puede que nos lo pregunten, ¿vale? También, en algunos exámenes habrá probabilidad discreta y se preguntará la Poisson. En otros es probable pues, que haya continua y haya que usar la tablita de la normal, ¿vale? De todas maneras, me lo apunto y para esa sesión de repaso haremos otro ejercicio, pero tenéis cómo se usa la tabla de la normal. En la primera sesión de la asignatura hicimos un ejercicio, hicimos varios ejercicios, luego yo creo que también lo repetimos en la actividad, ¿vale? Etcétera. ¿De acuerdo? Con lo cual, probabilidad de Poisson normal y condicional de intersección, elementos clave para ese primer ejercicio, ¿vale? Para el segundo ejercicio, habrá luego otras 3 preguntas, pero una pregunta obvia es cómo se calcula el coeficiente de correlación, ¿vale? Y aquí es muy importante que practiquéis. ¿Por qué? Porque lo vais a tener que hacer vosotros a mano, ¿vale? Entonces se van a poner esto, 4 o 5 datos. No vais a tener que hacer grandes ejercicios, pero hay que calcular a mano, ¿vale? Una desviación típica, una covarianza. Entonces aquí os dejo todos los pasitos, ¿vale? Oye, distancias de cada punto a la media, los multiplico, ¿vale? Si lo hacéis en esta secuencia, con estas tablitas, es más difícil que os equivoquéis, ¿vale? Lo sumamos y dividimos entre n, que es 5 menos 1, en este caso 4. Las desviaciones típicas, pues tienen que ver con... No lo había puesto aquí, bueno, lo tenemos ahí, pero recordad, esto es más fácil, esto lo elevamos al cuadrado. Se suma. Y luego lo que tenemos que hacer es hacer la raíz cuadrada. ¿Vale? En este caso es de 3,16 y en este 4. ¿Vale? Esto es una de las cosas, bueno, pues que el hecho de no usar el Excel, este cálculo sí que es importante que lo hagáis. Practicar con este ejercicio, con el que queráis, porque todos son iguales, ¿vale? Practicar cómo se calcula la covarianza, las desviaciones típicas para llegar a esto, ¿vale? Esto, salvo al que se le pregunte volatilidad, va a ser la primera de las preguntas del segundo caso. Igualito que esto, ¿vale? Y luego, una de las preguntas que habrá, pues oye, y es otra de las formas que saber, es que calcular el estadístico T, ¿vale? Igual que la de Poisson, oye, el estimador menos 0 partido por la raíz cuadrada de 1 menos el estimador al cuadrado partido por n menos 2 y lo comparo con el percentil de la distribución T de student. En este caso, 95% de confianza, ¿vale? Y 3 grados de libertad, 2,35. Como el estadístico T es menor que el percentil, coeficiente no significativo o estimador no significativo. Luego nos preguntarán cosas de causalidad, cosas que hemos visto en la actividad, del coeficiente de determinación, alineación, pero saber calcular el coeficiente, el estimador del coeficiente y saber hacer la comparación entre el estadístico T y el percentil de la T de student, al que le caiga correlación en el segundo caso, segurísimo que lo tiene que hacer. ¿Vale? ¿Dudas hasta aquí? Venga, esta parte de la sesión es para que habléis más vosotros, para que yo os pueda resolver las dudas. Si solo hablo yo, carece un poco de sentido. Bueno, pero date cuenta, Raúl, que no es algo, tienes que revisarlo o estudiarlo como tú veas, pero no es algo distinto a lo que hemos machacado todas las semanas. ¿Vale? Quiero que perdáis un poco el miedo a eso. No lo vais a encontrar nada distinto. Otra cosa es que, claro, que lo que tenemos
O sea, que lo que tenemos que hacer es que lo que hemos aprendido lo tenemos que hacer muy bien, ¿vale? Eso es verdad, ¿vale? Y eso es un tema que también os lo quiero adelantar con cierto tiempo para que lo practiquéis. Hay sobre todo un par de cálculos numéricos, ¿vale? Y, bueno, quizás el tema de la probabilidad condicional, pero ahí quizás es más conceptual. Quizás el cálculo más complicado que hay que hacer es este, ¿vale? Pues por eso quería enseñaros, oye, que lo hagáis y lo hagáis con este formatito, con estas tablas, aprenderlo a hacer de esta manera estructurada en hoja y papel y no habrá ningún problema, ¿vale? Luego, oye, me dan unos datos, aplicar modelo EMMA, esta ecuación hay que saberla, modelo Garch, pueden preguntar la volatilidad o, como en este caso, despejar el valor de la persistencia, ¿vale? Bueno, pues despejar el valor de la persistencia, o ya en el segundo caso, pues calcular la volatilidad de largo plazo, ¿vale? Importante aquí, en el modelo EMMA, no nos van a pedir que calculemos, por eso digo que cotizaciones históricas no habrá, porque al no tener Excel no vamos a ponernos a hacer la simulación como hicimos en clase de el mes 1, el mes 2, el mes 3 hasta llegar el último mes, no, nos darán los datos del día anterior y con esos tenemos que inferir los del día siguiente. Es importante a veces, pues que oye, que tenemos que saber, el valor de lambda no nos puede dar menos de 0,90 o más de 0,96, ¿vale? Si no, algo estará mal, ¿vale? Revisar. Las rentabilidades son al cuadrado, ¿vale? Es otro de los temas que hay que tener cuidadito, saberse bien la fórmula. Los parámetros del Garch tienen que sumar 1, 1. Recordad que el que tiene que sumar es alfa, beta y el delta, no el omega, que algunas veces me encuentro que la gente calcula el omega sumando y entonces tenemos un problema, ¿vale? Sí, bueno, el normal es entre 0,92 y 0,96, Gabriel. Aquí da 0,90 y te da 0,90 puede ser que académicamente, como era este caso, esté puesto para que dé 0,90, pero te quiero decir, si te da 0,15 o 1,28, pues es que sepas que está mal, ¿vale? No, lo que más cuenta es el proceso. Vosotros escribir en el papel todo lo que hacéis, por qué lo hacéis, porque operativamente hacer el examen con calculadora y es normal, que ya todos hoy en día no estamos con las mismas destrezas que cuando éramos estudiantes universitarios con la calculadora, nos puede llevar a un error, ¿vale? Es decir, si tú me pones solo el resultado y está mal, no te puedo evaluar por otra cosa, Raúl, pero la idea está en que el resultado, como siempre os digo, es lo que menos cuenta. Tú te equivocas en el resultado, pero a mí me has explicado cómo lo has hecho y veo que lo sabes hacer, te lo pondré bien, ¿vale? Para mí lo más importante es la interpretación y que vosotros me demostréis que sabéis qué estáis haciendo. El resultado entiendo que todo el mundo puede fallar. Hombre, si la prueba, el ejercicio vale 4 puntos y tú te equivocas en el último paso, a lo mejor no te pongo 4, te pongo 3,5, ¿vale? Alguna puntuación puede tener, pero no te va a poner un 0, ¿vale? Y el último, bueno, pues es un poco repetitivo. Os he traído un ejercicio que tenía sobre los ratios para que lo profundicéis, ¿vale? En qué es la alfa, qué es la beta. Pero bueno, esta parte la tenemos muy fresca, con lo cual no iba a volver a repetir los mismos ejercicios que hemos hecho en los casos de hoy, ¿vale? Y hasta aquí aproximadamente serán los ejercicios, ¿vale? Esto será una pregunta, es decir, cada uno de estos tipos de ejercicios tendrá un valor de un punto, ¿vale? Los pesos no los he dicho, el tema del Excel que es habitual, el tema de la calculadora, incidir de nuevo, revisar con tiempo con vuestro tutor que el modelo de calculadora que tenéis es válido, porque muchas veces ya se nos ha pasado, hay problemas con que la calculadora no es... sí, hombre, sabiendo todo esto tendrás más de un 5, Raúl, no te preocupes. Si todo lo que yo he condensado aquí, tú te lo sabes explicar y lo sabes poner en el ejercicio, tendrás mucho más de un 5, dame caso. Entonces, el tema de la calculadora es uno de los temas que tenéis que aclarar lo antes posible, que la calculadora que vais a usar la podéis usar,
¿vale? Y hacerlo con el tutor. Revisar el modelo de inscripción, sabéis la estructura. Creo que poco más, la verdad. Está colgado Raúl en... A ver, un segundo. En la parte de archivos, ¿vale? Documentación David Martín Hernández de este ejercicio, que se llama sesión de recomendación de examen. ¿Lo visualiza, Raúl? Entonces creo que no se nos queda... Creo que no se nos queda nada. ¿Os queda alguna duda a vosotros después de lo dicho? A estudiar sí, pero siempre os incido, en esta asignatura, en casi todas, pero esta asignatura, si seguís regularmente las clases, luego el esfuerzo a estudiar es menor. Si ahora mismo no hemos seguido regularmente las clases, no habéis seguido las indicaciones, los que estáis aquí sí lo habéis hecho, esto se puede hacer cierta bola, eso lo reconozco, ¿vale? Pero todos los que os veo aquí toda la semana, las actividades, preguntáis en el foro, etcétera, creo que no se da, o sea, os he podido dar unos tips sobre pesos, puntuaciones, etcétera, que eso evidentemente no lo sabíais, ¿vale? Pero sobre las ideas generales creo que nada muy rupturista, ¿vale? Gracias, Gabriel, por lo de la sesión muy interesante. Y no sé si queréis comentar algo más. La semana que viene tenemos planificada nuestra sesión, ¿vale? Voy a subiros durante esta semana, a ver si lo puedo hacer antes del viernes. Me quedan un par de grupos por revisar las actividades y lo que haremos la semana que viene es ver el tema de regresión, que es el último tema, digamos, analítico importante, antes de ver series temporales y métodos de simulación, que son dos temas que son más, digamos, un añadido, ¿vale? A lo que sería el core de la asignatura y a revisar, corregiremos esa actividad, ¿vale? Con lo cual, la semana que viene también tendremos una sesión algo más larga por esos dos ítems, ¿vale? Y por mi parte, nada más. Si alguien quiere comentar algo más, alguna cosa más, y si no, sí, los test, Raúl, sirven para la evaluación continua, ¿vale? Irlos rellenando, lo ideal es hacerlos después de cada tema, ¿vale? Pero bueno, tienen un peso dentro de la evaluación continua limitado. A mí me sirven y a vosotros deben de servir más que para la puntuación, ¿vale? Porque ahí va a tener poca incidencia, para haceros una idea de si realmente estáis interiorizando bien los conceptos, ¿vale? Los tienes que tener completados o los que tengas completados serán los que puntúen ese punto, todos en media, o sea que tampoco, si alguno no lo haces, pierdes excesivamente. Los tienes que tener de cara al cierre del trimestre, es decir, puedes no haber contestado ahora ninguno, los puedes contestar todos. Hay que contestarlos antes del examen, ¿vale? Esa es la fecha límite. No es como las actividades, que hay una fecha para seguir la calendarización de didáctica, digamos, los test es un recurso a vuestra disposición que lo podéis terminar durante todo el programa. Sí, sí, debe de ser, no sé si finales de junio o los primeros días de julio, cuando empieza la semana de exámenes. Esa semana creo que es mitad junio, mitad julio, efectivamente. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues os lleváis el tema del examen, ítems o cosas de la semana que viene, ya tenéis planificada. Huelga decirlo, cada vez más porque nos vamos acercando al último mes, mes y medio de trimestre, pero cualquier duda que tengáis, pues o en clase o si no por el foro, pues la pregunta para la semana que viene, ya cuando terminemos la actividad 2 y terminemos el tema, bueno, pues haremos también recordarme que os dé un pequeño guidance de esas últimas 4 o 5 sesiones que nos quedan, que son a lo mejor menos relevantes para el examen, para que podáis irlo preparando de manera más intensa, pues os indicaré qué es en lo que nos vamos a centrar, ¿vale?
También os adelantaré, os llegará, si no buscarlo en el aula de información general, ya he planificado el taller que vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo el viernes 6 de junio y el viernes 20 de junio. ¿De acuerdo? Y lo vamos a hacer sobre, como os dije, un caso práctico de gestión de activos. ¿Vale? Vamos a trabajar durante 2 horas y media cada uno de los días, de 2 a 4 y media, hora de Madrid, revisar cada uno vuestro calendar. Y lo que vamos a hacer es trabajar con todo lo que hemos aprendido para poder emitir un asesoramiento a un cliente. ¿De acuerdo? Os lo mandaré más detallado, pero que sepáis que tenemos ese caso, ¿vale? No, 2 semanas de clase, Raúl, no nos queda. Nosotros tenemos, mira, vamos a ver, la programación todavía, lo quería hacer la semana que viene, pero Raúl es de los que se adelanta, ¿vale? Si revisáis esto, que es la información la tenéis, la semana que viene vamos a trabajar la actividad y el caso de regresión. Después vamos a trabajar sobre la actividad 3, ¿vale? Tanto con la presentación, vamos a trabajar en grupitos pequeños, vamos a hacer esa dinámica para que podáis avanzar en la actividad, ¿vale, Raúl? En estas 2 sesiones y luego la entregaréis y la resolveremos, ¿vale? Y luego estos 2 temas que son a los que te refieres, ¿no? Son la sesión del 9 y la sesión del 23. Son los 2 temas que nos quedarían curricularmente, ¿vale? Entre medias es cuando os voy a pasar las fechas del taller, que no está dentro del material curricular, pero que a mí me gusta siempre hacerlo con vosotros porque es, digamos, lo que nos ayuda a redondear la asignatura, la utilidad de la asignatura. Yo os recomiendo que os conectéis, evidentemente, porque es una sesión muy provechosa, no tanto para el aprobar o suspender, sino para la utilización práctica el día de mañana de todos estos recursos en el desempeño profesional, ¿vale? Pero os paso un post detallado, ¿vale? Raúl, compañía, y lo comentamos si queréis la semana que viene más en detalle. Me pregunta Gabriel. Si tú pones la volatilidad relativa y el ratio de información, al hacerlo en un gráfico de cuadrantes, te van a salir todos en el primero o en el tercero. Lo ideal sería estar en el primero. Bueno, si pones en el medio el eje, ¿vale? Entiendo, Gabriel. Simplemente comparar el ratio de información ya debería ser. Yo, si lo haces en un gráfico de cuadrantes, pero yo quizás sería un gráfico de bolas, ¿vale? Y pondría la alfa de los fondos contra la volatilidad de los fondos. Y en el tamaño de la bola, te recomendaría, si lo haces tú, como recomendación, cada uno puede graficar luego su equity story como él quiere, pero yo haría alfa del fondo contra volatilidad del fondo y la bola el tamaño del fondo, es decir, los activos que gestiona el fondo. De esa manera ves cómo se mueve en comparativa en rentabilidad, en riesgo, ¿vale? Y cómo de grandes son. Pero sí, bueno, si hicieron ese lo harían por algo. Al final lo que te están diciendo es cuanto más al primer indicador hacia arriba, pues te vayas pues mejor, ¿vale? Si te pones en la diagonal principal, si estás por encima de la diagonal principal, lo estás haciendo mejor que el otro, o mejor que la media. Si lo estás haciendo por debajo, es por debajo. Esos gráficos lo que tienen es que es muy fácil intuirlos. Si tú te pones por encima de la diagonal del cuadrante, está bien, si no, está mal. Bueno, les interesaría. Seguramente el fondo que ellos querían recomendar es el que mejor salía, ¿sabes? Entonces, por eso lo harían así. Pero si tú quieres hacer algo aséptico, yo te recomendaría, o a mí me gustaría, si fuera el usuario del informe, ver separada alfa y volatilidad y tamaño del fondo, ¿vale? ¿Alguna duda más? Pues venga, lo dejamos aquí. Gracias a todos. He conseguido terminar en tiempo. Hoy las sesiones largas me cuesta menos alargarme. Así que si tenéis ahora otra sesión, otra asignatura, pues tenéis un tiempo para tomar ese vasito de agua, descansar, etcétera, ¿vale?
Un abrazo muy fuerte y nos vemos la semana que viene, ¿vale? Recordad que la semana que viene os lo pondré en el post, pero también tenemos sesión doble, sesión un poquito más larga. Un abrazo muy fuerte y hasta luego. Feliz semana.